Naturalmente sobrenatural. Iglesia Cristiana La Viña Linares presenta Naturalmente Sobrenatural. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo. Naturalmente sobrenatural. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Naturalmente Sobrenatural. Como iglesia estamos muy contentos de estar contigo y acompañarte en esta media horita. Justicia divina. ¿Has escuchado esta frase que de repente anda por ahí dando vueltas? O ojo por ojo, diente por diente. Bueno, son frases bastante duras, por así decirlo. Pero hoy día vamos a conversar de eso, sobre justicia divina, justicia legal, porque estamos con una invitada donde vamos a conversar sobre todos estos temas. Vamos a tratar de hablar lo máximo que podamos en este poquito tiempo. Y le doy la bienvenida. Ella es Elizabeth Ahumada, abogada cristiana. Muy bienvenida al programa. ¿Cómo Gracias, estás? Sebastián. Muchas gracias por la invitación. Estoy bien, estoy contenta. Me gusta mucho poder tener esta oportunidad de conversar sobre cosas del reino, porque la justicia es del reino para los que somos creyentes y cristianos. Y a mí me toca doble, ¿verdad? Porque como abogada cristiana me tengo que desenvolver en el ámbito legal, que de pronto no ensambla muy bien con lo que es la justicia divina. Se hacen esfuerzos, pero no es lo mismo. Ah, ya, perfecto. Bueno, igual es complicado ese tema. Menos mal que en mi caso no soy abogado, porque yo me imagino cuando alguien estudia abogacía es como que tiene un montón de libros y tiene que aprendérselo y introducir toda esa información en su cerebro. ¿Es así o no? Es así, es así, es así. Igual que como un cristiano se aprende versículos y se los sabe, pero te sería fácil porque me imagino que tú conoces algunos versículos. Bueno, Sí. Un abogado tiene la obligación de estudiarse los códigos, las leyes y es Perfecto. lo mismo. Perfecto. Es que lo cuenta así como que se ve tan fácil, pero me imagino que hay un proceso. Bueno, sí. Respecto a eso mismo, cuéntanos un poco sobre ti, cómo llegaste a este mundo del derecho. Ya, mira, desde chica, desde que tengo conciencia, que sentí como esa inquietud por la justicia. Siempre me llamó, siempre fue un punto de interés para mí. Y claro, y después me di cuenta que eso se podía desarrollar y que se podía hacer algo con ese valor, con ese principio en la carrera del derecho. Entonces crecí siendo de estas abogadas que creen en la justicia. Después cuando tú estás en la carrera y después cuando estás ejerciendo, te das cuenta que la verdad es que la ley y la justicia no son sinónimos, no siempre, lamentablemente. A veces la ley ampara injusticias. Así puede llegar a ocurrir, porque lo legal no siempre es justo. Pero bueno, es la justicia de los hombres. Yo como abogada cristiana, lo que trato de hacer en mi profesión es tratar de plasmar en mi trabajo los valores y los principios cristianos que yo tengo. Pero a tu pregunta, entré en el derecho porque desde que tengo conciencia la justicia y la injusticia me han movido. Entonces estudié esa carrera porque yo quería estar ahí, quería estar en ese frente. Como para servir a los demás de alguna manera. Sí, para servir. Y- Antes no era tan consciente. Después, como hace 2 años, creo que tuve más conciencia de que mi profesión no es solo una profesión con la cual yo sustento mi vida, ¿verdad? Sino que es una parte de mí que está al servicio del trabajo del reino. Claro. Después te voy a contar, pero yo no solo tengo clientes particulares, sino que hago labor social. Y cada vez que voy a estas jornadas sociales, que ando en poblaciones, conversando con todo tipo de personas que tienen inquietudes, siempre procuro y trato de terminar conversando de Dios. Perfecto. Sobre eso igual te iba a preguntar, ¿en qué momento fue que sentiste de servir a través de esta profesión, servir en este caso al reino a través de abogado? Y la otra pregunta también tenía que ver con lo que comentabas, que comúnmente uno asocia al abogado con que quiere ganar lucas de alguna manera y probablemente toma casos que son bien particulares y que no les interesa total es su trabajo. Sí.
Y de alguna manera la justicia tiene ciertas falencias, o la ley, no sé si estoy bien. Sí, Y la ley. comúnmente el abogado entra Ujú. estratégicamente y logra ganar ciertos casos. Así es. Pero no es me imagino, no es por un tema que el abogado quiera hacer una maldad, No. sino que simplemente logra estratégicamente hacer una jugada, Eso es. una cosa así. Lo que pasa es que en derecho, lo que es estrictamente legal, siempre hay muchísimas normas. En el mundo del derecho hay leyes por doquier, vamos en las 2000 y no sé cuánto. Entonces, en derecho te dicen que tú, tienes que estudiar mucho y tomar una postura, adquirir una convicción. Y tienes argumentos en pro y en contra. Si tú fundamentas bien, puedes conseguir algo. Eso es la ley, eso es lo legal. Y a veces no. A veces el argumento es súper bueno y ya, tú consigues tu cometido, pero no necesariamente estás haciendo justicia. No estás logrando el valor de la justicia. Y ahí está todo el tema que tiene que ver con la litigación, ¿verdad? Con las estrategias del abogado, con el poder de convencimiento, de cómo se desenvuelva. Pero insisto, eso no necesariamente tiene una relación con la justicia que a nosotros como cristianos nos importa. Y desde tu perspectiva, desde tu punto de vista, hoy en día, ¿cómo ves la justicia en nuestra sociedad? Bueno, en nuestro país en realidad. ¿Cómo ves la justicia? La veo un poco deficiente en términos de que hay hartas cosas por regular que podrían ser mucho, mucho mejor. Y me refiero particularmente a cuestiones normas que pudieran defender más a los ciudadanos, a las personas en cuanto a sus derechos ciudadanos, frente a muchas instituciones, como por ejemplo, no sé, la superintendencia de ISAPRES, de pensiones, qué sé yo, en todo ese ámbito. En el ideal, en lo ideal para un cristiano sería que la justicia pudiera plasmar y recoger nuestros valores, ¿ya? Pero estamos distantes, estamos lejos. Lo que nos queda, porque cuando los legisladores crean las leyes o cuando los presidentes envían mensajes a las cámaras para que nazca una ley, se tienen en consideración aspectos prácticos. Se quieren solucionar cosas prácticas y nos tenemos involucrada la iglesia en el pensamiento, ¿ya? Pero es difícil la tarea, es difícil la misión. Y la ley, el legislador no está obligado a recoger esos principios, porque tiene que legislar para todos y en el mundo no todos somos creyentes. Claro. ¿Entiendes? Claro. Entonces no se puede legislar algo que sea tan uniforme en ese sentido cuando estamos hablando de temas valóricos. Porque hay cosas prácticas como, por ejemplo, pagar un estacionamiento, pagar un impuesto, ya, eso es práctico, eso es... Todo lo podemos hacer. Sí, para todos. Claro. No hay una oposición valórica. Claro. Distinto es con el tema del aborto o de la eutanasia. Entonces no se pueden imponer por ley. La ley no te puede decir cómo pensar. Perfecto. Bueno, y entonces, ¿tú crees que los valores cristianos pueden influir hoy en día en cómo aplicamos la ley? Bueno, a mí me va a entender que no mucho, en Chile específicamente. Desde el legislador hacia abajo, claro, no influyen tanto, Claro. se oyen, no es que no se consideren, pero en definitiva en el Parlamento se gana por mayoría. Al final, dependiendo de qué tan equilibrada esté la balanza, es qué ley se va a aprobar o no se va a aprobar. Ahora, si lo llevamos al campo ya más de uno, por ejemplo, si tú me preguntas, ¿qué hago yo frente a estos temas? Yo, por ejemplo, en temas valóricos, si yo tengo objeción de conciencia, le llamamos nosotros en el ámbito, no actúo, no me desenvuelvo. En una oportunidad me pidieron y me consultaron por una defensa en materia penal para defender a una persona, a un hombre acusado de violación a menores de edad. Y yo, sabiendo, en derecho nos enseñan que toda persona tiene derecho a defensa. Claro. Y a la presunción de inocencia. Pero aún así, yo por mis principios y mis valores cristianos me resté. Yo no estoy obligada a tomar una causa en la cual tengo objeción de conciencia. No, y ¿Entiendes? eso se permite. Entonces sí, es una causa que no tomé. Ahora, yo me pude negar porque lo hice en el ejercicio libre de la profesión.
Una Claro. persona que llegó a mi oficina y me consultó y necesitaba la asesoría. Distinto es si yo fuera fiscal o si yo fuera un abogado defensor. Claro. Si yo fuera una abogada defensora pública, tengo que defender todas las causas que me lleguen. Ahí no hay objeción de conciencia. Wow. Es muy difícil, me imagino, el Por eso equilibrar uno todo eso. elige dónde trabaja, en Claro. qué se va a meter. Porque ahora para mí, como te digo, yo como hace un año atrás adquirí la convicción de que con mi profesión estoy también sirviendo a las personas y sirviendo al reino de Dios en la medida que me sea posible. Entonces yo elijo qué causa voy a tomar, elijo qué voy a hacer, en qué ámbito me voy a mover. Y si definitivamente algo pugna con lo que yo pienso, con mis principios y con mis valores cristianos, no lo hago, ahí no entro. He desechado trabajos porque moralmente me generaron un conflicto. ¿Cómo te sientes de decir así como, no importa, no importa Sí. si no tengo estos recursos, no importa, voy a seguir con esta convicción? Es que ahí entra la gracia de ser cristiano y de ser creyente, y Dios es justo. Hablando de justicia divina, Dios es la justicia perfecta. Y Dios, yo tengo la convicción que confronta el pecado en su justicia. Él siempre va a poner orden a todo. Entonces, no me complica quizá dejar de ganar, tener un ingreso menos por decirle que no a algo que a mí me conflictúa y que yo sé que a Dios no le va a gustar, que no lo va a agradar. Entonces no lo hago y no importa que no sea a lo mejor aparentemente exitosa ante los ojos de la gente, pero si yo estoy sirviendo a Dios y sé que lo estoy agradando a Él, yo estoy tranquila. Tengo fe y sé que siempre me va a proveer y que en su orden perfecto la balanza va a estar equilibrada. Nunca me va a desamparar, nunca me va a faltar. Si le digo que no a un trabajo, yo sé que Dios por la otra puerta me va a traer otro, y me ha pasado. Han habido épocas en que yo dije, pero ¿por qué dije que no a esto? A ver si ahora necesito trabajar. Y al poco tiempo empezaron los llamados telefónicos y las causas, y después decía, no tengo tiempo. O sea que en situaciones, me imagino, un poquito complicadas de casos, de elegir, porque, bueno, igual es bueno tener la posibilidad de elegir, en realidad. Uh-huh. O sea, me imagino otros profesionales en otras áreas quizás no tienen esa posibilidad. Pero, por ejemplo, ¿has sentido alguna vez la guía de Dios así como sobrenaturalmente en el sentido de en una decisión difícil dentro de esta profesión? Sí, estuve... Esto es como en las películas, así como cuando no hay vuelta atrás y de repente Sí. Dios revela algo y es como, ¿por qué no hice esto? Así. Sí, no, mira, lo que recuerdo más es que estuve en un juicio que teníamos que acordar, en realidad, porque la pega del abogado no es solamente en el juicio, empieza mucho antes. Yo me tuve que reunir con un grupo de personas que tenían un conflicto entre ellos, que eran hermanos, y estaban muy disgustados. Y teníamos que lograr un acuerdo, porque tenía que avanzar un proyecto, tenía que avanzar una adjudicación. Estaban dividiéndose una herencia y estaban peleados por la herencia. Oh. Peleados. Habían algunos muy sentidos, otros muy testarudos, qué sé yo. Y los tenía todos reunidos. Y fue muy estresante, fue muy agobiante, fue una ardua labor porque necesitaba llegar al acuerdo, lograr el acuerdo para que avanzara el proceso legal, pero no quería que ellos quedaran enemistados. Claro. No quería, mi corazón, el Espíritu Santo, ya estamos hablándole a nuestros hermanos creyentes, me decía que yo no podía permitir que ellos como hermanos se fueran disgustados. Entonces tuve que hacer tremendos esfuerzos, desplegar todos mis dotes de mediadora, porque también soy mediadora, para lograr un acuerdo y que ellos no se fueran peleados. Es difícil. Y después de 4 horas, creo que estuvimos encerrados ese día en mi oficina, lo conseguimos. Y yo estuve escuchando al Espíritu Santo en esa reunión y estuve manejando la situación de acuerdo a cómo el Espíritu me iba mostrando.
Wow. y lo logramos. Es que ahí me sorprende este tema, de verdad, porque una cosa es manejar el acuerdo, que logren un acuerdo legal y chao. Ujú. Pero otra cosa es lograr que no sigan enemistados, o sea, Sí. que generen ese otro acuerdo Sí. que probablemente llevaba bastante tiempo Sí. arraigado en ellos. Sí. O sea, es doble trabajo. Exacto, así, por eso fue desgastante, porque yo podría quizá haber logrado un acuerdo en menos tiempo, pero el costo hubiese sido que los hermanos se hubiesen ido molestos, disgustados, enemistados, a lo mejor sin hablarse más, ¿me entiendes? Y no fue así. Gracias a Dios que estuvo presente, eso se logró. Wow. Logré el objetivo que me convocaba como abogada, que era que me firmaran el documento, el proyecto, y también logré en cuanto a lo personal que se fueran conversando. Se despidieron cariñosamente, siguieron conversando y hasta el día de hoy todavía tienen esa relación. Wow. Respecto a esos temas de lograr conciliar de alguna manera ese tema más allá de la ley, ¿cómo logras manejar las emociones respecto a casos complicados, por ejemplo, o al ver alguna injusticia dentro de este trabajo? He tenido que aprender a manejar las emociones porque también soy como bien emocional. Te comprometes. Yo creo que yo le recomiendo a la gente que nos esté viendo que cuando tengan algún problema jurídico busquen, así como se buscan psicólogos cristianos, psiquiatras cristianos, también traten de fijarse en conseguir un abogado o una abogada cristiana, porque uno se involucra un poquito más allá. Uno no solamente está viendo el resultado legal, está mirando mucho más amplio. Entonces uno se involucra de distinta manera y te mueves también distinto. No quiere decir que yo vaya a descuidar mi trabajo y que no vaya a dar resultados. Lo que pasa es que para dar resultados probablemente yo voy a tratar de hacer el menor daño posible. Claro. Pero siempre voy a tener que dar un resultado, porque si no, Sí, pues, profesionalmente, la gente claro. Profesionalmente no va a confiar en mí. Claro. La verdad es que cuando se me presenta un caso y entra una persona buscando ayuda, primero sé y entiendo que viene con angustia, que viene con un problema, y hay que escucharlo. Y de verdad que hay que mirarlo como lo miraría Jesucristo y recibirlo así. Por eso digo que ser cristiana le ha puesto un plus a mi profesión. Siempre quise trabajar en la justicia, porque era un valor importante para mí, pero ahora la justicia no solamente entendida como aplicación de lo estrictamente legal, porque te decía al principio, no siempre caminan juntos la ley y la justicia. Claro. Pero yo sí trato de hacerlas un poco engranar. Perfecto. ¿Puedo hacer una pregunta un poquito, se puede tergiversar, pero un poquito polémica? Sí. Ya, por ejemplo, bueno, esta no estaba en la pauta, pero por ejemplo, hoy en día está muy en boca el tema de la seguridad en Chile, la delincuencia y toda esta cosa. ¿Cómo afrontar desde el punto de vista de un profesional, en este caso de las leyes, y a la vez desde el punto de vista evangelístico, tratar con este tipo de personas, con delincuentes en realidad? Porque los cristianos, sea como sea, tenemos que ver a esas personas como que también tienen un derecho a arrepentirse, de alguna manera. Sí. Se pueden reinsertar en la sociedad. Uh-huh. Pero la sociedad en sí piensa que no. Es Uh-huh. como lo que pasa en El Salvador. Sí. Probablemente es muy tajante ese tema y las personas tienen que encerrarse y hasta ahí llegaron. Y probablemente en cárceles deben haber personas, familias, me imagino que están viendo, deben tener personas quizás que están en una cárcel y sí están arrepentidas. Y sí probablemente ya cambiaron de alguna manera. Pero ¿cómo lo vemos nosotros en este caso como cristianos y desde el punto de vista de las leyes? El asunto que la persona ya fue perdonada por Dios en este caso, pero aún así tiene que cumplir esa ley. Sí. Bueno, para ser bien práctica, nada que hacer. Las leyes se tienen que cumplir, todas las tenemos que cumplir. La única forma de que no fuera así, como dices tú, es que estuviera ya normado. Pero existiendo la ley, hay que cumplirla. Y sobre todo en el ámbito penal, que es lo que nos ayuda a movernos con seguridad.
Todas las personas sabemos que existen determinados tipos de delitos y que si los cometemos vamos a tener que pagar, se nos va a aplicar una sanción, que para el caso puede ser la privación de libertad. Afortunadamente es solo la privación de libertad porque la pena de muerte se abolió. Yo creo que es porque la gente de alguna manera está tan complicada con esta cosa de la seguridad y todo este tema. Claro, es que es como que estamos como en la época del Antiguo Testamento. Hay un hastío, hay un cansancio. Claro, eso. Sí, lo que tiene que ocurrir es que las leyes que hay tienen que ser bien aplicadas. Claro. O sea, el tema de la puerta giratoria, que las instituciones engranen un poco mejor, que se controle efectivamente al migrante que viene a delinquir, porque hay muchos migrantes que vienen a trabajar. Levantar el secreto bancario, qué sé yo, para ver dónde van a parar las platas, del narcotráfico, de los delitos. Esas son cosas que pueden marcar un cambio. Pero a la pregunta, nada que hacer, hay que sujetarse a la ley. Sabemos que Dios en su amor y en su justicia, que su justicia va a la mano. Dios no tiene favoritismos, no tiene preferencias. Y si tú te equivocas y te arrepientes y recapacitas y pides perdón por tus pecados, Dios va a tener el amor suficiente, va a tener misericordia para perdonarte. Pero claro, no puedes esperar lo mismo de la justicia de los hombres. Ahora, claro, hay posibilidades, como hay algunos beneficios, se me olvidó la palabra, un lapsus, ya me acordaré, pero el presidente tiene la facultad, el indulto en determinados casos. Por ejemplo, hay un caso no recuerdo el nombre de la chica que está condenada por haber matado a su pareja. Y ella, si no me equivoco, es Katy, no recuerdo el apellido, asesinó a su pareja porque ella fue víctima de mucha violencia que también recibió su hijo. En fin, lo mató, claro, se defendió, fue en defensa propia, pero está encarcelada. Y se estaba viendo porque cuando se tramitó su juicio no se hizo con lo que se conoce ahora como la perspectiva de género. A ella se le trató mal. El aparato judicial, las policías y el aparato judicial también la trataron mal. Aparte de que sufrió violencia de su expareja, claro, sufrió violencia de las policías y del aparato judicial. Eso es como cuando pasa como que de alguna manera el sistema dice, ya, a mí no me interesa lo que ustedes le hicieron, pero usted hizo esto. Exacto. Y eso es injusto. Claro. Es injusto. Claro, porque no tomaron en consideración ese historial. El daño que ella sufrió. Claro. En fin. Y fue a parar a la cárcel y, como te digo, a propósito de que, porque se le tuvo que aplicar la justicia, se estaba viendo la posibilidad del indulto presidencial para poder solucionar esto. Wow, increíble. Hay una frase que puedo sacar de lo que tú decías, como que Dios no usa el favoritismo, usa la misericordia. Sí. Oh, wow. Sí. Wow. Sí. Él siempre pone todo en orden. Así que no, muy, muy bueno. Nos queda mucho por conversar, es que realmente salió... sí, en realidad daba para harto el tema. Sí, una muy buena conversación. Es que realmente pude resolver dudas yo mismo y me imagino a quienes nos están viendo también. Y cuesta involucrar este tema en la iglesia de alguna manera, sí, porque todos estamos llamados a servir, pues de alguna manera faltan más abogados, faltan más psicólogos, faltan más doctores, y quizá en algún momento hubo un punto en que esto era un tabú. ¿Cómo va a ser abogado cristiano? Sí. Sí, ¿qué mensaje puede? Y estoy convencida que si nosotros como cristianos ponemos nuestras profesiones al servicio del reino, al servicio de Dios, vamos a vivir en una sociedad más justa, pues vamos a hacer nuestro aporte, va a ser mejor. Wow, qué bueno. Realmente una grata conversación, nos quedó bastante claro. Nos puedes enviar un mensaje a través del WhatsApp. Y también están las redes sociales de Eli para que puedas comunicarte con ella en caso de que necesite alguna asesoría, por supuesto. A quienes están viendo, porque puedes trabajar, me imagino, alrededor de todo Chile, en realidad. Sí, sí. Así que eso es lo bueno ahora con las tecnologías. Sí. Así que muchas gracias. Te agradezco, Eli, por estar en nuestro capítulo el día de hoy. Y deseando que sigan con nosotros, por supuesto, en todos los otros capítulos que se vienen muy buenos. Y como sabes, naturalmente sobrenatural. Naturalmente sobrenatural. No, gracias. Gracias, que estén muy bien. Chao, chao.
Iglesia Cristiana La Viña Linares presentó Naturalmente Sobrenatural. Nos vemos en el próximo capítulo, por este mismo canal de televisión. Naturalmente Sobrenatural.